Bueno, buenas tardes a todos los que se fueron conectando. Mi nombre es Cristian Andostock, yo soy el líder del equipo comercial de Albor. Bueno, Gabriel Pané es quien nos va a estar dando la charla, ¿sí? Solamente para que vayan entendiendo un poquito cómo trabajamos con esta reunión, ¿sí? Los micrófonos están todos muteados, ¿sí? Por un tema de orden nomás, pero vamos a estar leyendo y contestando las preguntas. Así que por ahí si les van surgiendo alguna pregunta o si tienen algún problema, si no ven bien la pantalla o cualquier cosita que nos quieran contar, ¿sí? Pueden ir escribiéndolo a medida que va desarrollándose la charla y lo vamos a ir contestando, ¿sí? También seguramente haya al final un espacio para que puedan hacer preguntas, ¿sí? Y Gabriel los va a estar respondiendo, ¿sí? Así que bueno, Gaby, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esperen que ponemos la cámara. Acá estamos. ¿Se está viendo la cámara ahora, Cristian? Sí, se ve perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes todos. Ante todo, muchas gracias por participar. Vamos a tratar en una horita, tratar de contarles un poquitito cómo es todo el tema de la información, fundamentalmente de la gestión agrícola. Hace ya unas semanas tuvimos una respecto a todo lo que es la parte de ganadería. Y la idea un poco en líneas generales es tratar de romper ese mito que dice que tener un sistema es algo complejo, complicado. A ver, aclaro. El negocio del agro es complejo, con lo cual es muy difícil convertir algo complejo en algo simple, pero lo que sí nosotros hacemos desde el sistema es tratar de ir simplificando un poco toda esa complejidad que tiene el agro. Puntualmente hoy lo que vamos a atacar es el módulo agricultura y vamos a tratar de ver algunos procesos de la agricultura, ver si se pueden solucionar o simplificar dentro, como les explicaba, la complejidad que tiene el agro, ver qué podemos simplificar con el uso del sistema. Previamente voy a hacer una muy pequeña introducción de quiénes somos, 30 segundos de reloj. Cumplimos 30 años, con lo cual, si esperan al final del día, saco la torta y ponemos las 30 velitas, porque este mes cumplimos los 30 años como empresa. No es joda, no es mentira, esto es realidad. Con lo cual, lo que queremos decir con esto un poco que estamos todos focalizados en lo que es el mercado del agro desde hace mucho tiempo y hoy nos dedicamos pura y exclusivamente para el agro. Ofrecemos un servicio integral adaptándonos a los tiempos y necesidades de nuestros clientes. Ya estamos bastante jornados con todo lo que son plataformas de e-learning para poder hacer seguimientos personalizados de implementación del software. Hoy por hoy todo el tema de distancia, esto cobra mucha relevancia. Y tenemos un portal dinámico para dar todo el seguimiento de consultas, etcétera, etcétera. Hoy estamos en más de 7 países, especialmente, no solamente Argentina, norte, sur, este, oeste, sino también en Bolivia, Uruguay, Paraguay, como partners oficiales, y tenemos algunas otras experiencias en otros países, pero nuestro corazón y nuestro foco lo tenemos bien puesto toda la gestión. Bueno, arranquemos un poquitito, vamos a hacer una pequeña introducción, menos de 5 minutos, antes de meternos de lleno a ver, digamos, este ejemplo práctico dentro del sistema. ¿Qué es lo primero que quiero mostrarles? Bueno, lo básico y elemental, cuál es el circuito que proponemos Albor. Y arranquemos con una planificación para que después de esa planificación nosotros empezamos a ejecutar todo lo que es las compras, órdenes de trabajo, cosecha, etcétera, etcétera. Controlamos también todo el tema de controlamos contratista, controlamos flete, controlamos compra de insumos. Vuelvo a insistir, el agro se caracteriza por trabajar con proveedores de confianza y eso me consta porque realmente pateamos mucho la calle, el campo y siempre el productor siempre se maneja con proveedores de confianza. Pero como lo dijo el general en su momento, todos somos buenos, pero con controles somos mucho mejores. Y la idea justamente con Albor es que te ayude a controlar todo eso de los precios de insumos, los gastos comerciales del acopio, la factura del flete del contratista, la factura del flete del camionero, el contratista, o sea, todas esas cosas, muchas cosas que a veces se nos escapa, con algo nosotros lo podemos controlar. Y todo ese control después redunda al final en todo un análisis de toda esa información, como para que con ese análisis, ya sea de los márgenes brutos, resultados operativos por producción, nos sirva como mejora continua para arrancar de vuelta la campaña que viene, pero mejor preparado en base a todo el aprendizaje de la campaña anterior. Bueno, antes de meternos de lleno ahora en 2 minutos en todo lo que es el ejemplo de la agricultura, es importante de poder visualizar un mapa completo de cómo es el registro agrícola.
porque yo no me gusta mostrar pantallas. O sea, yo te puedo mirar y acá cargas un campo, y acá cargas un lote, y acá cargas una orden de trabajo, y acá cargas un remito, pero no dejas de ver pantallas sueltas, digamos, en el sistema. Ahora, si yo te cuento cómo es un poco el modelo del registro agrícola, lo van a entender mejor, y cuando empecemos a ver la pantalla de la compra, la pantalla de una orden de trabajo, la pantalla de un campo, ahí vamos a entender mucho mejor de qué se trata el sistema. En primer lugar, lo elemental es todo el circuito de compras, que ahora voy a hacer referencia a lo que es la parte de compras. Los remitos de compra lo que va a ir alimentando es un almacén, y por otro lado yo voy a ir definiendo todo mi plan de siembra. El plan de siembra surge de la combinatoria de un campo, un lote, una actividad, una campaña. Eso me determina un cultivo, el lote, por decir así. Ejemplo, en el campo La Dolores, en el lote 5, para una soja, para la campaña 2021, eso es un cultivo. Y para el mismo campo La Dolores, pero en el lote 6, un trigo para la campaña 2021, eso es otro cultivo. El cultivo va a ser la unidad de medida, y eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahora, va a ser la unidad de medida de aplicación, que es la que nos va a permitir después ir incorporando todas las órdenes de trabajo, tanto los insumos que vinieron del circuito de almacenes como las labores propias o de tercero, todo lo que son otros tipos de costos, como por ejemplo estudios de suelo o algún otro costo que pueda llegar a haber, todo lo que son la parte de recorridos. O sea, el cultivo va a ir concentrando toda esa información durante el transcurso de los distintos estadios de ese cultivo: barbecho, siembra, protección, floración, cosecha. ¿De acuerdo? Una vez que terminamos esa parte del cultivo, el siguiente paso es el proceso de cosecha en sí. Y el proceso de cosecha en sí tenemos básicamente 3 movimientos. El primer movimiento es el que nosotros llamamos el de cosecha y venta. ¿Qué es esto? Va el camión al campo, carga el camión, carga la tolva, carga el camión, y ese camión ya directamente se va a un exportador, al puerto, donde fuera. Ya dejó de tener la mercadería, sino que pasa a ser un cumplimiento de un contrato. Por otro lado, yo podría cosechar de mi campo y acopiar en el mismo silo bolsa y en el lote, o en un silo chapa, o en un silo de tercero, pero la mercadería sigue siendo mía, con lo cual eso es un modelo de cosecha. Y en tercer lugar, cuando yo tomo de ese silo bolsa, silo chapa, lo que fuera, y mando a puerto, ese es un movimiento de venta. Por último, yo puedo tener otros tipos de salidas desde el mismo depósito, que pueden ser otras salidas para el caso de ganadería, maíz, si hay alguien que se ganí, o mismo si yo quiero transformar en insumos, qué sé yo, semilla de trigo, lo que fuere, quiero hacer semilla para la campaña que viene, eso va a ser lo que va a entrar después en el almacén de la campaña. Con lo cual, básicamente esto es un mapa, por decir así, un poco intrincado, pero ahora lo vamos a ir viendo claramente en procesos, un mapa de cómo sería la historia en la campaña del proceso del cultivo. Por otro lado, en todo este proceso siempre tenemos estos controles que yo le digo: control de stock, control de costos, control técnico, control de cosecha, rinde, cumplimiento de contratos, facturación, etcétera, etcétera, que hace justamente que uno pueda ir manejando justamente el negocio, o sea, uno poder ir llevando el control de lo que va pasando en su explotación. Con lo cual, dicho esto, ahora sí, vamos a pasarnos al sistema directamente para tratar de bajar al sistema estos cuadros medios raros que acabo de explicar recién. Bueno, vamos a tratar de simplificarlo ahora, a ver cómo lo puedo llevar en el sistema. Obviamente, hay mucha información que se podría estar cargando. O sea, yo para ver un margen bruto de una actividad, tendría que estar cargando la compra de muchos insumos, aplicaciones, barbechos, siembra, pulverizaciones, fertilizaciones. Vamos a agarrar un par de ejemplos que después se replica, digamos, en el resto de las actividades. Pero no voy a estar haciendo completo toda una campaña, porque no me alcanzaría los 40 minutos estos que queremos trabajar, no me alcanzaría para cargar la información de toda una campaña. Pero básicamente el sistema está en la nube, con lo cual uno se conecta directamente desde cualquier máquina con internet y se conecta directamente en el sistema sin ningún inconveniente. Lo único que preciso es internet. De todo el resto nos encargamos nosotros: del mantenimiento, del servidor, de las actualizaciones, de la disponibilidad, de los backups, de los cambios de servidores si lo hubiera, etcétera, etcétera. Todo eso es un trabajo que está de nuestro lado. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner una máquina con internet y el operador que trabaje con el sistema. Con lo cual, acá entro al sistema automáticamente, y lo primero que yo voy a ir haciendo es
voy a empezar a cargar, o sea, si arranco, pongámosle de 0, lo primero que voy a hacer es cargar los campos, o sea, es una cosa muy básica y elemental, pero como para que vean simplemente cómo se opera del sistema, para que vayan viendo la facilidad y la interactividad, puedo cargar un campo, qué sé yo, un ejemplo, donde pido el campo Don Juan, digo la zona, o sea, voy indicándole dónde está cargado el preguajó, la condición, si es propio arrendado, si es el responsable del campo, el puerto, o sea, toda la información inherente al campo que yo lo voy a cargar una sola vez. Y después lo que voy a hacer es ir cargando los lotes correspondientes a este campo, por ejemplo, Don Juan el lote 1, Don Juan el lote 1, está bien que son 45 hectáreas, pero productiva pongámosle 42, podemos ir cargando el segundo lote, Don Juan lote 2, Don Juan lote 2, con 78 hectáreas, pero productiva 75,65, y así sucesivamente yo voy cargando el campo. Para los que, si hay algún ingeniero acá o alguien que esté más familiarizado, uno tiene la posibilidad de directamente poder dibujar ese campo directamente acá, en esta herramienta. Entonces yo puedo muy fácilmente delinear el campo y digo, bueno, mi campo es este. ¿Bien? Entonces, este es mi campo. Y después voy a delinear los lotes, propiamente dicho, que sería esto. ¿Está bien? Entonces yo acá le digo, este va a ser el lote 1 y este de acá, delineo otro lote, es el lote 2. Con lo cual yo me puedo jugar y puedo jugar georreferencialmente para ir después llevando colores, para ver qué llevo en cada lote, etcétera, etcétera. ¿Está? Para lo que tienen el archivito KML lo que te permite es ya los mapas georreferenciados, los levantás directamente el archivito KML y te dibuja directamente esto. Con lo cual, ese es el primer paso, es dar de alta el campo, es lo básico y elemental. El segundo paso que tenemos que transcurrir para empezar a ver un poco la parte del modelo agrícola es como les estaba mostrando acá en este cuadro. Acá hay dos cosas que van en paralelo. Primero, toda la parte del circuito de insumos y después toda la parte del plan de siembra, o sea, definir mis cultivos, que es donde yo después, en base a lo que compré y definir el cultivo, voy a empezar a aplicar por medio de orden de trabajo. Con lo cual ahora vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a definir algún cultivo para que ustedes vean. Esto, uno viene acá, agricultura, cultivos, y yo voy a dar de alta acá los cultivos agrícolas que me interesan, mi plan de siembra de esta campaña. Entonces yo puedo decir que para la campaña 13-14, para el campo Don Juan, en el lote 1A, para, pongámosle, un maíz, el responsable, etcétera, etcétera, ese lote tiene 20 hectáreas, yo decido hacer, en estas 20 hectáreas, decido hacer un cultivo, con lo cual, en el campo Don Juan Maíz 1A, 13-14 va a ser un cultivo. Y después lo que puedo hacer es generarme otro, pongámosle, perdón, justo ya lo tenía existente, ya tengo cargado, pero después yo puedo cargar los distintos lotes cultivos para ir teniendo mi plan de siembra. Una vez que yo definí todos los cultivos, esto es lo que les decía, la unidad de medida donde yo voy a estar analizando la información, yo ya puedo ver fácilmente desde el sistema todo lo que es el plan de siembras de una campaña. Con lo cual, si yo, por ejemplo, quiero analizar un resumen de mi campaña 13-14, yo lo tiro por acá, y el sistema me dice, en forma resumida, me dice, bueno, mira, en tu campaña vos tenés 96 hectáreas de maíz, 65 hectáreas de soja, 40 de soja segunda y 110 de trigo. Digo, bueno, divino, todo espectacular, pero dame un poquito más de información. ¿Dónde está todo esto? Yo tengo entonces la posibilidad de tirar algún reporte un poquito más detallado, un resumen y detallado, donde ya va siendo un poco más específico respecto a mi plan de siembra. Porque mirá, las 60 hectáreas de maíz las tenés en el lote 1A Don Juan, en el lote 2 y en el lote 3 por todas estas hectáreas. La soja de segunda tanto, el trigo tanto, y así sucesivamente. Y después tengo, pongámosle que tengo otro campo, que tengo también maíz en el campo, en el Dolores 1 y una soja en el lote 2 y el lote 3. Con lo cual, esto me va a terminar dando al final de la película mi plan de siembra, cuántas hectáreas se compone. Con lo cual, para la campaña 13-14, que es la que estamos probando, ahí tengo el resumen del detalle de lo que les acabo de mostrar recién.
Con lo cual, hasta ahora lo que acabamos de hacer es básicamente definir el plan de siembra y ahora vamos a meternos un poquito en el circuito de lo que es la parte de compra. Porque yo siempre digo que, básicamente, se lo voy a dibujar en una forma gráfica para que lo entendamos y disculpen un poquito la desprolijidad del dedo. En el proceso del circuito agrícola, Gaby, sí. perdón, ahí justo preguntaba Diego José si la asignación de los cultivos a los lotes es lote por lote o puede ser múltiple. Diego José Castellano. No sé a qué se refiere múltiple, pero me imagino a qué debe venir la pregunta. O sea, yo en un lote, ponerle un lote que perimétricamente hablando mide 80 hectáreas, puedo decidir hacer 60 hectáreas de soja y 60 hectáreas de soja y 20 de maíz, ¿entendés? O sea, yo lo puedo partir perfectamente ese lote, o sea, hacerlo todo para una actividad o partirlo una parte y otra parte, porque hago un maíz de 40 hectáreas y otras 40 hectáreas de una pastura, ponele. Si a esto se refiere, sí, perfectamente lo puedo hacer así. Ok, bueno, ahí le consulto cualquier cosa que me vuelva a escribir. Dentro, insisto, disculpen un poco la desprolijidad, pero me gusta mucho el pizarrón. Yo soy muy del pizarrón y el marcador. Básicamente hay 4 procesos muy importantes que nosotros tenemos que ver dentro del proceso agrícola, que es un poco de una forma distinta a ver lo que les acabo de mostrar recién. En primer lugar, lo que tenemos es el proceso de planificación. En segundo lugar, lo que tenemos es un proceso de compras. ¿Cuál es el vínculo entre el proceso de planificación y el proceso de compra? Y una necesidad de insumos. El proceso de planificación me va a decir todos los insumos que yo voy a necesitar para la campaña. Y esta necesidad de insumos es lo que me va a servir como para yo poder hacer las compras. En segundo lugar, está la vinculación entre el subproceso de compras con el proceso de las órdenes de trabajo. ¿Cuál es el vínculo que hay entre el proceso de compra y el proceso de las órdenes de trabajo? Básicamente, mi stock de insumos. Porque cuando yo compro, mando un stock de insumos y cuando yo consumo, tomo un stock de insumos. Y después el último paso dentro del proceso es el proceso de cosecha. ¿Está bien? Entonces, la vinculación entre la orden de trabajo y la cosecha, o sea, vinculo después cuando las órdenes de trabajo, voy haciendo la cosecha, y la cosecha en definitiva va a redundar en un stock de grano, si lo bolsa, si lo chapa, lo que fuera. Básicamente, y en forma muy desprolija, mano alzada, ustedes disculpen, este sería un poquitito el proceso de lo que nosotros vamos haciendo. La planificación es mucho más amplio que lo que acabo de mostrar recién. Tendría que dedicar una webinar para lo que es la planificación agrícola. De hecho, nosotros tenemos, al que le interesa, le podemos, Cristian, toma nota, al que le interesa le podemos mandar una grabación que ya tenemos armada de una webinar que duró 1 hora y pico, porque la planificación es algo complejo, pero yo voy a arrancar un poquito ya de más adelante. Yo voy a arrancar a partir del proceso de compra para adelante, con lo cual ahora lo que vamos a ver es un poquitito el proceso de compra. Pero para ver el proceso de compra, esto que yo acá marqué así en forma desprolija, vamos a llevarlo un poquitito a más prolijo. El proceso de compra básicamente en el sistema es lo que nosotros le proponemos y no imponemos, es básicamente esto. Es poder cargar una orden de compra. ¿Para qué? Para que me quede un registro de lo que compré, porque si no el dueño tiene acá en la cabeza lo que compró, a qué precio, que esto, el otro, o lo tiene en un mail o en un WhatsApp, pero después al administrativo, cuando le llega la factura, no sabe qué compró, cuánto compró, que esto, el otro, entonces tiene que llamar al dueño a ver si le encuentra que esto, el otro. Ahora, si yo ya cargo una orden de compra en el sistema, cuando vinculo el remito, yo vinculo ese remito que llega al campo contra la orden de compra. ¿Para qué? Para controlar la cantidad. Che, si compré 500 toneladas de urea, no me mandes 540 toneladas de urea. ¿Por qué? Porque si las recibo, las bajo, y ni hablar si las gasto, esas 40 toneladas yo después las voy a tener que pagar. Con lo cual, el primer control acá es controlemos que lo que me están remitiendo sea lo que me están comprando. El remito lo que hace es me actualiza el almacén de insumos. Y en segundo lugar, lo que yo tengo es la factura que la vincula a la orden de compra. ¿Para qué? Para calcular el precio. Si a mí me facturaron la tonelada de urea a $400 y compré 100 toneladas, que la factura sea por $40.000 y no que me facturen más o menos. Con lo cual, vinculo la factura con la orden de compra para controlar que el precio sea lo que se compró. Y después hago el orden de pago.
Y yo siempre digo, y si pueden préstenme mucha atención en esto, porque acá es donde empieza a verse el valor agregado de tener un sistema en la organización de ustedes. Porque muchas veces uno ve el sistema como un gasto, como un centro de costo, me lleva plata, tengo que pagar un abono, que esto y lo otro, pero no se ve muchas veces el beneficio y el ahorro que me genera. Y alguno alguna vez me dice, pero a ver, acá en el circuito de insumos, ¿dónde tenés el ahorro? Y el caso concreto que veo muy cotidianamente es en el caso de la compra de urea o de insumos a granel. Yo compro 500 toneladas de urea a granel. ¿Está bien? O sea, digo, che, te compro, te hago la orden de compra, te la mando, que esto y lo otro, empecé a remitirme. Cuando les remiten, vieron que les mandan el primer camión, 29.500 kilos, el segundo camión, 32.453, el tercer camión, 28.554, y así sucesivamente me van mandando los camiones, nunca 30.000 kilos, es más o menos aproximado. Con lo cual, a la larga, me terminaron mandando 498,5 toneladas. Ahora bien, facturar, ni lerdo ni perezoso, la agronomía me facturó el primer día. ¿Y cuánto me facturó? Lo que compré, 500 toneladas. Con lo cual, yo ya tengo facturado 500 toneladas, tengo compradas 500 toneladas, pero remitidas solamente 498,5. Si yo no puedo verlo fácilmente, esa tonelada y media, y se me pasa, salgo a hacer una nueva orden de compra de insumos y vuelvo a comprar 500 toneladas, pero esa tonelada y media a 400, 450 dólares la tonelada, son 600, 700 dólares menos que yo tengo en mi cuenta bancaria. Y eso surge porque yo no tuve un control ordenado de lo que es el circuito de insumos. Con lo cual, habiendo explicado cómo funciona una propuesta, no imposición, propuesta del módulo de compra de insumos, ahora sí, vámonos al sistema y vamos a ver un poquitito esto que yo les estoy mostrando. ¿Está bien? Lo primero que voy a hacer dentro del circuito de insumos, acuérdense, estamos ahora acá. Vamos a hacer la parte de la compra de insumos. Lo primero que yo voy a hacer, para que ustedes vean el ejemplo claro, me voy a dar de alta un insumo nuevo. ¿Está bien? Un insumo que va a ser nuevo, o sea, o sea, para no contaminar con una base que yo ya puedo tener información antigua, yo voy a dar de alta un insumo que lo vamos a llamar urea webinar. Denme un minutito, que ahí está entrando. Entonces, yo voy a agarrar la urea, lo voy a copiar y voy a decir, vamos a llamar este insumo nuevo, estoy dando de alta un nuevo insumo, vamos a llamar urea webinar. ¿Está bien? Urea webinar. ¿Está bien? Estoy grabando el insumo, con lo cual guardo, listo, ya tengo dado de alta el insumo. Con lo cual, en este momento, y quiero que vayan viendo cómo yo ya voy viendo la gestión de lo que voy haciendo. Si yo en este momento quiero ver en mi stock cuánta urea tengo, urea webinar, obviamente no tengo nada, pero quiero ir mostrándoles cómo a medida que yo voy pasando por el proceso este de compra, qué es lo que se va viendo. Entonces, yo ahora voy a poner, dígame por favor, sistema, ¿cuál es el stock que tengo de la urea webinar al día de hoy? Y en dólares. Obviamente, si yo pongo ver, como sabemos perfectamente, no tenemos nada. ¿Por qué? Y porque hasta ahora lo único que hice fue cargar el insumo. Con lo cual, ahora sí, me voy a ir a cargar el primer paso de mi circuito, que básicamente era la orden de compra. Vamos a hacer la orden de compra de las 100 toneladas de urea. Entonces, vengo acá a orden de compra, selecciono, pongo orden de compra de insumos, elijo el proveedor, Cargill, pongámosle, el personal solicitante, a ver que me lo solicita fulano, a la campaña que se corresponde, el sistema es bimonetario, con lo cual puedo elegir la moneda, pesos y dólares por defecto lo tiene siempre, ya me trae un tipo de cambio por defecto, 15 del 8 del 2020, vamos a ponerle, y acá voy a elegir el insumo, ¿está bien? Esto es lo que yo les explicaba, ¿se acuerdan que yo hace un ratito les dije que la vinculación entre el circuito de compras y el circuito de planificación, perdón, y el circuito de planificación era la necesidad de insumos? Bueno, acá donde están. Si yo estoy dando de alta la orden de compra y voy a insumos necesarios, acá voy a tener todos los insumos que vienen desde la planificación. No es el caso, no vamos a hacerlo ahora. Entonces yo acá digo, bueno, estoy comprando urea webinar, ¿correcto? Vamos a hacer un número redondo chiquitito, 100.000 kilos, ¿está bien? A 40 centavos el kilo.
Y esto lo vamos a poner en el punto de stock, la Dolores. Entonces, acá lo primero que acabo de hacer es acabo de guardar mi orden de compra. Con lo cual, si yo voy ahora a mi reporte de existencia de insumos, donde recién dijimos que no teníamos nada, si yo salgo y vuelvo a entrar, pero ya habiendo cargado simplemente una orden de compra, ya el reporte cambia un poco. ¿Por qué? Porque si bien en existencia yo sigo manteniendo cero, ojo que ahora yo tengo 100.000 kilos pendientes en una orden de compra. Con lo cual, el disponible que tiene la empresa en este momento son 100.000 kilos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo ya hice la compra, por más que no me entregaran nada. Con lo cual, el siguiente circuito que vamos a hacer ahora, básicamente es la carga del remito. ¿Está bien? Entonces, yo voy a ir ahora a cargar un remito, un comprobante de stock, ¿sí? Donde acá, justamente, la gracia que tiene esto, yo voy a poder vincular 1908 del 2020, yo acá cargo el número del comprobante, el punto de stock, la Dolores, creo que habíamos dicho, el proveedor Karkin, y acá es donde yo voy a vincular este remito a una orden de compra. Puntualmente la orden de compra esta que que acabamos de hacer nosotros, que es básicamente, perdón, es esta. Es la urea, espere que lo voy a filtrar, webina. Esta es la urea. Entonces yo voy a vincular este remito. Vamos a hacer unos remitos un poquito pesados, de 49.000 kilos, también un poquito pesado, ustedes disculpen, así hago dos solamente. Vinculo este camión de 49.000 kilos con esta orden de compra. Grabo, guardo, perdón, no vinculé, disculpen. Entonces, vinculo 49.000 kilos, acepto y ahora sí guardo. Entonces, si yo ahora voy a ver mi reporte de existencia, pero habiendo cargado un remito de insumos, este mismo reporte, fíjense lo que voy a ver ahora. Como disponible sigo teniendo los 100.000 kilos, ¿está bien? Pues yo todavía no consumí absolutamente nada. La única diferencia que tengo es que esos 100.000 kilos, ahora como están repartidos, y 49.000 kilos es el primer remito que me ingresó a mi existencia, pero todavía sigue valiendo un pendiente de 51.000 kilos, con lo cual mi disponible real siguen siendo estos 100.000 kilos. Y si cargara un segundo remito, vamos a hacerlo ya mucho más rápido. Este segundo remito, hago un ingreso de mercadería, vamos a ponerle en fecha 22 del 08 del 2020, el número de comprobante, un punto de stock de destino, la Dolores, el proveedor que me lo está entregando. Ahora vinculo de vuelta con la orden de compra esa original que había hecho, y acá fíjense que el sistema me permite y me propone vincular solamente 51.000. ¿Por qué? Porque la orden de compra fue por 100.000 y ya me entregaron 49.000, con lo cual queda pendiente de entregar 51. Primer control. Si la agronomía me está mandando 55.000 kilos y que el sistema me patee y me diga, che, pará, estás superando el pendiente de la orden de compra que hiciste. ¿Lo vas a querer recibir o no? Porque también puede ser que lo recibas, pero entonces andá y modifícame la orden de compra, voy a agregar una orden de compra que esto es lo otro, pero si no lo vas a recibir, ya acá tenés un primer control que le vas y le decís a la agronomía, escuchame, me estás mandando más de lo que yo te compré originalmente. Vamos a hacer el camión por 49.500 kilos también, este ejemplo, con lo cual guardo, acepto, guardo el remito y ahora, muy simple, habiendo cargado los dos remitos y yo voy a ver el stock, ustedes van a poder ver que en el stock de ustedes van a tener 98.500 kilos, pero todavía tenés este puchito, ¿está bien? Que muchas veces este puchito pasa de largo como si nada, ¿está bien? ¿Y ahora vamos, dónde se puede ver la riqueza que tiene este proceso de compra? Que si bien lo estoy haciendo muy rápido, estoy haciéndolo detallado como para que se entiendan. Hay unos reportes en el sistema muy piolas, pero muy piolas, que lo que me permiten ver es, en un periodo determinado, por ejemplo, del 2008, para un proveedor, puntualmente, yo estoy, digamos, acotando la búsqueda en dólares, y vamos a hacerlo para el insumo que estamos jugando nosotros, el que estamos jugando ahora. Si yo tiro este reporte, ¿qué me va a tirar? ¿Un control facturado remitido? ¿Qué es esto?
Y básicamente es esto que yo les voy a mostrar. Acá tengo la línea de la urea. ¿Qué compré yo? 100.000 kilos. ¿A cuánta plata? $40.000. Perfecto. Pero pará, me remitieron 98.500 kilos, que en plata significan 39.400. Fíjense que facturado, todavía no me han facturado nada, porque todavía yo no cargué la factura. Con lo cual, ¿cuánto tengo remitido pendiente facturar? 98.500. ¿Y cuándo tengo pendiente remitir? 1.500. Con lo cual, si en la próxima, la agronomía, me manda la factura de compra, y vamos a cargar en este caso la factura de compra muy rápidamente, cuando yo cargue la factura de compra, la voy a vincular justamente, como yo les había mostrado acá en el gráfico, voy a vincular la factura de compra con la orden de compra. ¿Para qué? Para controlar precios. Entonces, fíjese qué rápido vinculo la factura de compra. Cargill. Carácter frente a ganancia, la generación, tipo de compra, viene del mercado local, medio de pago, crédito, bla, bla, bla. Y acá vinculo contra la orden de compra. Entonces, y acá obviamente me facturaron los 100.000, con lo cual le doy a aceptar y ya está listo, ya está cargada la orden de compra, perdón, la factura de compra, que la controlo con el precio de la orden de compra, o sea, fui controlando toda la información. Y lo más rico, y acá termino este proceso de compra, fíjense el reporte, esto es lo que es hacer la gestión de compra. Si yo, una buena gestión y eficiente gestión de compra, si yo vengo haciendo estos pasos simples que yo les estoy mostrando, yo antes de salir a volver a comprar urea, voy a tirar siempre este reporte, porque vine siguiendo un proceso determinado, donde veo que compré 100.000, en cantidad 40.000, me remitieron 98.000, que en plata son $39.400, pero fíjense ahora que me facturaron los 100.000 kilos, con lo cual me facturaron $40.000. Pero pará, yo ya tengo facturado, pendiente de remitir, 1.500 kilos, con lo cual esto es eficientizar el proceso de compra. Yo antes de salir a comprar, veo en este reporte muy fácilmente que la agronomía todavía me está debiendo 1.500 kilos, que son $600. Con lo cual, antes de salir a comprar algo nuevo, le voy a pedir o mandame un carro con estos 1.500 kilos o haceme una nota de crédito para yo poder hacerte. Y esto es lo que yo les decía, ahorrar plata usando un sistema. El sistema, este tipo de controles salen muy fáciles, muy rápidos. Cristian, ¿cómo venimos hasta ahora? Perdón, estaba muteado. Perfecto, ya las consultas que fueron surgiendo las pude ir respondiendo, así que venimos bárbaro. Bien, vamos a pasar al siguiente proceso, que es un poco el corazón de lo que es el proceso agrícola, que es ese plan de siembra que yo había armado. Acuérdense esto, yo tenía en mi circuito, yo hice el remito de compra y almacenes, yo ya almacené esos 98.500 kilos que tenía, definí mi plan de siembra, que fueron los cultivos que yo definí. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a aplicar las órdenes de trabajo a ese cultivo, porque en definitiva eso es lo que va a ir determinando es el costo del cultivo y me va a ir dando de baja los almacenes de insumos. Y lo que es toda la parte de orden de trabajo es muy fácil y simple de cargar dentro del sistema. Vos acá volvemos de vuelta a la pantalla principal. Te vas a ir a lo que es el comprobante de órdenes de trabajo, acá. Y vos vas a decir, por ejemplo, vamos a armar, en este caso, una orden de trabajo agrícola. Vamos a poner una fecha determinada, 15/9/2020. Un número de comprobante, esto es optativo, si ustedes quieren lo pueden poner o no, esto se puede configurar. ¿Quién está solicitando esta orden de trabajo? La prioridad, si es alta, media, baja, lo que fuera. Perdón, denme un segundito que quiero entrar. Un segundito que iba a entrar a otra base para mostrarles otra cosita. Alguna observación que quieras poner acá. La campaña a la que se corresponde esta orden de trabajo. El estadio, si es barbecho, si es siembra, si es protección, si es cosecha. O sea, ustedes van eligiendo lo que quieran. Y acá es el merollo de todo esto, es este comprobante donde yo voy a cargar la orden de trabajo. ¿Y qué es lo que cargo? Y bueno, lo primero voy a cargar un insumo, el insumo este que acabo de comprar. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, mirá, en varios cultivos, en el campo Don Juan, ponele, en el lote 3 de trigo, que son 10 hectáreas,
Y ponele si yo tengo algún otro campo, qué sé yo, no sé, el campo, el cencerro. En el lote 1 de soja, otra hectárea, y agreguemos alguno más, en el lote 2, hectárea. Entonces, yo digo, estoy armando acá puse 3 lotes distintos, de 3 campos distintos, puede ser el mismo campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo acá estoy jugando con una base. Entonces, yo acá lo que voy a decir es, bueno, la urea, igual Grinar, ¿bien? El que pusimos recién, la dosis que le quiero poner, si por hectárea, ¿cuántos kilos? Por ejemplo, vamos a ponerle 150 kilos por hectárea, ¿está bien? El punto de stock de donde lo voy a estar sacando y la fecha estimada. Con lo cual, acá lo que acabo de hacer es, para estos 3 lotes, que acabo de marcar recién acá, el cultivo que definí, estoy poniendo insumos 150 hectáreas por 150 kilos por hectárea. Y lo siguiente es, básicamente, cargar si es la labor propia o una labor de tercero. Si es una labor de tercero, voy a elegir un contratista. Y si es una labor propia, voy a elegir una maquinaria y el maquinista que me está haciendo el trabajo, para que después me quede un registro de todas las tareas que está haciendo ese maquinista, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este caso voy a elegir una labor de tercero. Fíjense que el sistema ya me propone automáticamente los mismos 3 cultivos. Acá le digo cuál es el trabajo que yo quiero hacer. Ejemplo, una fertilización al boleo. El contratista, José Brizuela, ahí van a poder observar, fíjense que son muchas cosas las que tiene el sistema, no me da todo el tiempo como para poder hablar de todo, pero sí la menciono. Es muy común a veces que uno tenga la figura del socio dentro de una explotación, o sea, uno aporta el insumo, el otro el arrendamiento, el otro la labor, el otro aporta plata, con lo cual yo puedo ir manejando desde el sistema todos los aportes que voy teniendo de los socios como para tener un registro del porcentaje de aporte de cada uno de los socios, porque después la producción se la pueden llevar en base al porcentaje de aporte que tuvieron como una metodología. Bueno, con lo cual ahí lo que hice fue cargué la orden de trabajo y acá le estoy dando el costo a cada uno de estos cultivos, con lo cual esto es lo que me va a ir generando la ficha técnica en cada uno de los lotes, como así también lo que yo voy gastando. Por eso entraba, ahora les quería mostrar, un segundito, una vez que uno ya fue cargando los insumos, fue definiendo el plan de siembra, fue armando las órdenes de compra, fue asignando las distintas órdenes de trabajo a los distintos cultivos, lo rico que tiene esto es empezar a explotar esa información que se va generando en Albor, que justamente eso es lo más interesante, es poder ver, por ejemplo, si yo digo, a ver, quiero ver un balance de una determinada campaña. Yo digo, a ver, tirame en dólares, acuérdense que en este negocio lamentablemente los pesos son para los bizcochos, tirame en dólares, ¿cuánto vengo gastando? Entonces el sistema te vas a agarrar todas esas órdenes de trabajo que yo fui cargando, barbecho, siembra, protecciones, cosecha, lo que fuera, eso va alimentando un lugar donde me van generando todos los costos que voy teniendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, a ver, busquemos acá, girasol. Tengo girasol, en mi explotación tengo 418 hectáreas. ¿Y qué fui gastando? Y bueno, tenés todos los insumos y todas las labores. Aceite, rocío coadyuvante, cosecha, etcétera, etcétera. ¿Cuántas unidades? La dosis que usaste, el precio unitario, el total que venís gastando y un total por hectárea. Y así, actividad por actividad, maíz de segunda, maíz tardía, etcétera, etcétera, para llegar al final de la película a poder tener un total general de lo que yo vengo gastando en mi explotación y también poder verlo, obviamente, por hectárea. ¿Sí? Pero digamos, es una forma de verlo muy resumida. Después lo que uno tiene es puede ir viéndolo, vamos a filtrar alguna actividad para que se vea un poquitito mejor, que si lo agarramos el girasol, que les mostraba recién, uno poder ir viéndolo ya en forma detallada. Entonces yo quiero ver en el girasol, por ejemplo, qué fue o sea, cuál es el costo que tengo. Y acá me va a ir diciendo lote a lote, o sea, cultivo a cultivo, lo que habíamos definido antes en el plan de siembra, en el campo 10, en el lote 134 del girasol, campaña 18-19, tengo todos estos trabajos, roturación, arrendamientos, etcétera, etcétera, y
El sistema, a ver, veamos otro ejemplo, un poco con más datos. ¿Ves? Acá, por ejemplo, en el lote 133, tengo la cosecha, una pulverización que se hizo, roturación, siembra, los insumos también, aceite, ya, fluocorodina, el metalocloro, todo lo que vengo gastando en unidades, dosis, totales por hectárea, con lo cual, al final, yo tengo para cada lote el total de lo que vengo gastando en ese lote y el total, obviamente, por hectárea. ¿Está bien? Con lo cual, esto es empezar a tener ya más información, porque con las compras que yo hice, con las labores que voy haciendo y con las órdenes de trabajo que yo le voy aplicando a los cultivos, ahí yo voy recabando toda la información de lo que es la parte de los costos. También, obviamente, para el ingeniero, esto es muy importante, hay información técnica, puramente técnica, donde vos, por ejemplo, podés ver un reporte, en cualquier momento, una evolución de lo que viene pasando en tus cultivos. Entonces, si el ingeniero se para acá y dice, a ver, quiero ver, por ejemplo, para, qué sé yo, vamos a agarrar el maíz. Digo, para la actividad maíz. Quiero ver una evolución de lo que viene pasando. Como yo ya fui cargando todas las órdenes de trabajo, el sistema me va a ir diciendo en cada campo, en cada lote, para cada campaña, hectáreas, la especie y la actividad, fecha a fecha, acá se hizo una rastra doble, acá se hizo una pulverización terrestre, después se hizo otra pulverización, una siembra directa, los insumos que se fueron usando. O sea, es un informe bien técnico que lo que me va a ir diciendo, lote a lote, qué es lo que se va aplicando, cuántas dosis, hectáreas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sigue todo esto? El siguiente proceso, una vez que uno hizo toda la parte de orden de trabajo, es la consecuencia lógica, es toda la parte de cosecha. Esto se los voy a contar un poquitito más así en forma verbal. El movimiento de cosecha, que obviamente se carga acá en el sistema perfectamente, uno va definiendo todos los movimientos de cosecha. Lo bueno que tendría, que lamentablemente yo no se los voy a poder mostrar ahora, es que vos podés desde acá del sistema imprimir directamente la carta de porte y sacar el CTG. A ver, vos decís, ¿qué tiene de bueno eso? Muchísimo. ¿Por qué? Porque generalmente en los procesos de cosecha, yo siempre digo, y siguiendo un poco con mis dibujos, ustedes disculpen, yo siempre digo, el proceso de cosecha a veces se duplica, triplica o hasta cuatriplica la información. ¿Cómo funciona? Y vos tenés el controlador de cosecha que tiene una libreta en el momento que está cosechando. Después, cuando tiene tiempo, esta libreta te la pasa a un Excel, el controlador, el ingeniero, y este Excel después se lo pasa al escritorio, y el escritorio probablemente acá tenías un Excel 1 y acá se lo guarda en un Excel 2. Pero además, no se olviden que esta carta de porte que la cargamos acá por primera vez, la estamos cargando acá por segunda vez, probablemente acá una tercera vez, después también la estamos cargando una cuarta vez, porque la tenemos que cargar en la FIP, ¿está bien? Para poder tener el CTG, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchas veces una misma carta de porte se carga 1, 2, 3, 4 y hasta incluso más veces. O sea, ¿y esto qué hace? Es la ineficiencia que uno tiene en el proceso de cosecha, porque tiene que estar una misma información cargándola en lugares diferentes. Con Albor vos lo que podés hacer es cargar directamente una sola vez en la base de datos y el sistema, que es lo que se encarga, primero de, cuando vos cargas la carta de porte, va a la FIP, graba la carta de porte que vos tenés en el sistema, obtiene el CTG que le da la FIP, lo grabo en el sistema y yo puedo ir, si estoy en la balanza con internet, pongo la impresora directamente, pongo la hoja en la impresora, una hoja en blanco, y el sistema automáticamente me saca la carta de porte directamente lista que para impresa, que yo le entrego, digamos, al camionero. Con lo cual, en el circuito de cosecha es mucho el ahorro de tiempo que se tiene, y ni hablar, y ese es otro capítulo aparte, que si quieren lo podemos hablar, muchas veces cuando el controlador de cosecha, eso que yo les explicaba acá, que es el primero que empieza a cargar la información, no tiene señal de internet en el campo, pero yo le puedo dar un celular para que con una aplicación simple y totalmente desconectada,
el chico o el tipo me pueda cargar todos los movimientos de carta de deporte en el celular, y el celular cuando a la tarde o en cualquier momento detecta que tiene señal, lo que fuera, viaja toda esa información que se generó en el primer paso, que es en el campo, en el lote, cargando el camión, viaja toda esa información directamente al sistema para que lo veamos todo. En teoría de proceso, cuanto vos más cerca te puedas ubicar del lugar donde se origina la información, que en este caso es acá el controlador de cosecha, te aseguras que la información la estás cargando en tiempo y forma. ¿Sí? Bueno, una vez que uno va cargando todo lo que son los movimientos de cosecha, ya sea por el celular, por la aplicación, por el sistema, etcétera, etcétera, ahora viene la parte más rica e interesante justamente de todo esto, que es los informes de gestión final de todo lo que es la agricultura. Por ejemplo, yo puedo ver en cualquier momento, o sea, en cualquier momento no, cuando yo ya tengo más o menos consolidada la campaña, tanto de la fina como la gruesa, yo puedo sacar los márgenes brutos, que realmente es información que sale totalmente automática de lo que yo ya vine cargando, ¿no? Obviamente, pero el sistema se encarga de componer el margen bruto directamente. Con lo cual, si por ejemplo, yo quiero ver un margen bruto del trigo en un periodo determinado, acuérdense que lo vamos a ver en dólares, puedo tirarlo por un campo, por todos los campos, o si ustedes después pueden elegir por una zona cómo lo quieren tirar. Si yo voy a ver, acá vamos a ver el margen bruto de una de las actividades de ejemplo que estuvimos haciendo hasta ahora, por ejemplo, el trigo. ¿Qué es lo que vemos? Primero una cabecera. En la cabecera que me va a decir, y con todas las liquidaciones de venta que yo fui cargando, cuál es el precio de neto de venta, el bruto, cuántas toneladas fui vendiendo, si hubo alguna venta interna que le vendía a la ganadería, semillería, lo que fuera, cuántas son las toneladas, la producción propia, si tuviera socios o parcería también me aparecería acá, las hectáreas, la producción total, el rinde, y además puede llegar a haber pasado que me haya quedado con toneladas en el stock, que esas toneladas están valorizadas, tanto un precio bruto como un precio neto. Con lo cual, con esta información de cabecera, ahora sí me animo a ir ya un poquitito a lo que es toda la parte del ingreso del margen bruto de la agricultura, donde yo voy a tener las ventas de las liquidaciones de venta, menos los gastos comerciales, fletes, aranda, acondicionamiento, lo que fuera. Este stock que yo tenía valorizado a $230, también $63.000, menos los gastos de comercialización, que son también estos 274 toneladas, por $20, que es la diferencia entre el bruto y el neto, con lo cual de alguna manera el sistema, de alguna manera no, de esta manera el sistema me va componiendo y me va armando cuáles son los ingresos del trigo en dólares de la campaña 2013-14. Ahora, también obviamente puedo ver esa información por hectárea y también, y yo a este dato le doy mucha importancia, el precio por tonelada producida. ¿Por qué le doy mucha importancia? Porque este dato es el que me denota la eficiencia. Yo siempre digo, ¿qué me conviene tener? Un supercampo en Salta con unos rindes espectaculares, pero que cuando tengo que llevar flete a puerto, cuando tengo que pagar el flete a puerto, pago una torta de guita, porque llegar a Rosario no es barato desde Salta, o tener un cambio con rindes muchos menores, pero a 10 kilómetros del puerto de Quequén. Entonces, esta columna, el ingreso por tonelada producida, es justamente lo que me permite ver eso, cuál es mi eficiencia que yo tengo en mi producción. Y después, por otro lado, viene todo lo que es la parte de los gastos, ¿está bien? Tanto de insumos, como de labores de tercero, como de labores propias. Obviamente este margen bruto ya es un resumen de lo que nosotros vimos antes en el balance de cultivo, que era el otro que habíamos visto, pero que era mucho más detallado. Ahí tenía los insumos, las dosis, las variedades, etcétera, etcétera. Acá es mucho más simple, lo tenés, digamos, agrupado por tipo de insumos y tipo de labores. Entonces, acá yo te tiro cuál es el total de costo. El productor siempre ve la cosecha aparte, porque no es una inversión la cosecha, estos $5.700, con lo cual el ingreso menos los costos, menos la cosecha, me termina dando el margen bruto de mi actividad agrícola, en este caso el trigo de la campaña 13-14. Insisto, para llegar a este reporte,
yo cargué información, o sea, yo ya tenía que dar información de ejemplo, de barbecho, de siembra, etcétera, etcétera, pero es todo lo mismo. El circuito de compra se replica, la urea webinar que yo compré se replica para todos los insumos. La orden de trabajo que yo cargué en los 3 lotes se replica para todos los cultivos, lotes que yo tenga. Con lo cual, el margen bruto después es un compendio de todas esas actividades que yo fui cargando y me muestra y me visualiza directamente la actividad agrícola por excelencia, como fue en cada uno de mis actividades. ¿Tá? Con lo cual, bueno, en líneas generales, muy rápidamente, lo que me permitiría estos 40, 50 minutos, ahí vimos un poquito, me parece que la saqué, vimos un poquitito lo que era el modelo de registro agrícola y fundamentalmente llegamos a ver algunos de los reportes, algunos controles, qué sé yo, control de costos vimos, control de stocks vimos, control técnico vimos, los distintos, algunos de los tantos reportes que tengo como para poder ir llevando un control de la actividad campo que voy haciendo. Con lo cual, bueno, esto es un poquitito la idea. ¿Cuáles son los beneficios que me genera esto? Bueno, me simplifica muchísimo la carga de información agrícola dentro de la empresa, o sea, el poder esto de mantener procesos claros. El ejemplo que si bien me extendí un poquito, quería ir al detalle como para que vean cuál es el beneficio de un proceso agrícola, de un proceso de compra de insumos, dónde saco el beneficio. Obtengo información operativa y gestión rápidamente, esto que les decía, facturado pendiente remitir, remitido pendiente facturar, cuánto vengo gastando en cada lote, los márgenes brutos. Tengo una mayor visibilidad y comprensión del negocio, porque la información está ahí. Dejo de tener datos. Datos es cuando tengo libretitas, papeles, cuadernos, etcétera, etcétera. Información es cuando aprieto un botón y veo el margen bruto. Eso es información, es agarrar todos esos datos y decirte, vos ganaste o perdiste tanta plata. Y obviamente, todo esto redunda después en una eficientización y profesionalización del productor en base justamente a mejores decisiones del negocio, por este círculo que yo les decía al principio, que es esa mejora continua, que planificás, ejecutás, controlás, analizás, y esto te sirve de vuelta para volver a planificar la campaña que viene. Así que bueno, no sé si les parece, Cristian, la idea era un poquitito hacer estos 50 minutos de contar rápidamente, pero tratar de pasar por las aristas más importantes del circuito agrícola. Si te parece, no sé, vos fuiste contestando las preguntas que ahí te fueron haciendo. Sí, perfecto. Ya están todas las preguntas contestadas, así que salvo que alguno quiera comentar algo más, puede hacerlo todavía y lo contestamos. Y si no, bueno, ahí están los datos de contacto en la pantalla. Y yo también acabo de dejarles un mensaje en el chat para que nos puedan contactar. Está nuestro mail, nuestro teléfono, WhatsApp. ¿Sí? Pueden pedir una demo personalizada, ¿sí? Una reunión personalizada donde ahí sí nos metemos más en cómo resuelve Albor, ¿sí? En cada empresa, ¿sí? Y ustedes lo ven en funcionamiento, sin costos, sin compromiso. Así que bueno, nada, ahí vi que algunos me están consultando por la parte ganadera, ¿sí? Bueno, la parte ganadera, justo la webinar anterior, creo que la anterior, no, la anterior, ¿sí? La de marzo, fue justamente por la parte ganadera, ¿sí? Si se meten en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Busquen Albor o Albor Software, van a ver esta misma webinar que acaban de ver, digamos, donde resume un poco cómo es todo el flujo de la parte agrícola, pero también lo van a ver de la parte ganadera, ¿sí? Así que eso lo pueden ver. Seguramente igual en el corto plazo por ahí repetimos alguna, así que seguramente la hagamos, pero si la quieren ver grabada la pueden ver o nos piden una demo y la hacemos personalizada, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Ahí también me están consultando por tema precios, ¿sí? En realidad los precios varían mucho, ¿sí? No depende de si la empresa es grande o si la empresa es chica, ¿sí? No viene por ahí, pero sí en base a la cantidad de módulos que necesite o que vaya a usar. No se olviden que este es un sistema integral que resuelve de punta a punta toda la cadena, ¿sí? Del productor. Entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de módulos que vaya a usar, la cantidad de usuarios que necesite, todo ese tipo, digamos, de puntos a tener en cuenta va a ser el valor, ¿sí? Es un producto que no es que se compre, sino que se comercializa como un servicio, ¿sí? Es un abono mensual. Así que, bueno, nos pueden consultar, hacemos una reunión, evaluamos la necesidad y cotizamos sin compromiso, ¿sí? Así que me consultan también, ahí veo, están cayendo ahora últimas preguntas por la parte
contable financiera, si está, sí, también está resuelta, ¿sí? Todo lo que es la parte administrativa, contable y financiera, quédese tranquilo que está 100% resuelta con nuestra plataforma, ¿bien? Tanto para lo que es Argentina, ¿sí? Porque vi que hay gente de distintos países, tanto para lo que es Argentina como Paraguay, Uruguay y Bolivia, ¿sí? Que es donde tenemos presencia oficial con partners oficiales, ¿sí? Así que ahí está todo Déjame, resuelto. déjame meter un bocadito para los ¿Meta? que preguntaron la parte administrativa contable, tal cual como dice Cristian, integral, que esto y lo otro, pero lo más importante es que está vinculada con la gestión. La gestión productiva con la parte administrativa contable funcionan totalmente vinculados. ¿Esto para qué? Para que lo que vos te dice la gestión sea un reflejo de la situación patrimonial de lo que pasa en la empresa. Y no te pase que vos digas en los márgenes brutos, che, ¿cuánta plata venimos ganando? Buenísimo, pero después el contador cuando mira el balance o van a las cuentas bancarias dice no tenemos plata. Cuando está vinculado la parte administrativa contable con la productiva, justamente evita estos problemas que uno dice que gana plata, que el otro pierde. Por eso es muy importante entender que la parte administrativa contable vinculada completamente con la gestión. Bien, genial, gracias Gaby. Y ahí Clara nos está preguntando si tenemos algo como Inteliagro. Sí, el tablero. El tablero, ¿querés comentar unos minutitos, Sí, Gaby? sí, Ya que sí. estamos. Una de las cosas que tenemos es un tablero de comandos, es una aplicación que se conecta directamente con Albor, que tiene toda la información. Pero, a ver, mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque Inteliagro uno tiene que ir cargando la información, o sea, uno manualmente tiene que ir cargando sus ventas, sus compras, y seguramente uno lo maneja. Inteliagro es un sistemita para tener la parte de indicadores. Ahora, tenés que cargar la información manual. El tablero que nosotros tenemos, no tenés que cargar absolutamente nada, no se carga información, te chupa la información directamente del sistema Albor y te arma todos los indicadores y mucho más completos de los que tiene Inteliagro. Bien. Nada, creo que ahí ya están todas las preguntas. Listo, perfecto. Creo que están todas las preguntas respondidas. Ok. Sí, no quedó nada. Así que bueno, nada, no, si tienen cualquier duda, esta misma webinar la vamos a subir también. Nosotros siempre subimos las webinars que vamos dando a nuestro canal de YouTube, así que nos pueden seguir. Búsquennos como Albor o Albor Software y la pueden ir viendo. Seguramente mañana ya esté subida, todo el video completo. ¿Sí? De todas formas, insisto, si quieren una demo, organizamos una reunión, no hay ningún problema, sin compromiso, estamos para eso, ¿sí? Así que, bueno, nada, gracias a todos, gracias por el tiempo, por participar, ¿sí? Y bueno, estamos a disposición luego para lo que necesiten. Gracias, Gaby, también. Gracias a todos, muchas gracias por participar. Hasta Chao, hasta luego. luego.